Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos el análisis estructural de una plataforma que realiza un movimiento translacional por medio de un mecanismo de 4 barras con un movimiento rotacional de 180 grados. Eso es lo correspondiente a la práctica número 10 de la materia Elementos Finitos de la Universidad de Antioquia. Pero lo primero que vamos a hacer es abrir el estático estructural en el programa This Workbench, en donde seleccionaremos los datos de ingeniería por defecto, seleccionaremos el acero estructural y entraremos a geometría. Insertando en el Design Modeler, vamos a importar la geometría. Esta geometría la voy a dejar en la descripción del video para que puedan también realizar la práctica, en donde seleccionaremos el plano con el que vamos a trabajar, que será el ZX. Listo, aquí podemos ver el mecanismo de 4 barras, pues cómo trabaja. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar con la plataforma, con esta parte de arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar solo la plataforma y ocultar todas las demás. Entonces, como hay todos los demás cuerpos, pues vamos a hacer ciertas modificaciones en esta plataforma. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar un sketch, en este caso en esta superficie. Entonces vamos a crear un plano. Entonces ese plano va a ser con respecto no a un plano, sino con respecto a una cara. Y en este caso va a ser respecto a esta superficie, para que obviamente nos cree nuestro plano. Sobre ese plano es donde vamos a realizar el sketch. Ya luego de crear el sketch, centramos aquí para ver un poco mejor y nos vamos a ir a la herramienta de Sketching. Listo, primero que todo vamos a trazar unas líneas, en este caso una línea vertical y luego una línea horizontal. Y luego de eso, de obviamente dibujar las líneas, posiblemente nos queden ciertos errores, en este caso por hacer la línea, entonces vamos a usar restricciones. Una restricción horizontal para que nos quede completamente paralela y una vertical al eje. Entonces utilizamos la de midpoint para en este punto con esta línea y en este punto con esta línea. Esto lo hicimos para la siguiente construcción que realizaremos, que en este caso es un rectángulo, en el cual no tenemos unas medidas específicas, y crearemos unos puntos de construcción en un lugar indefinido, para luego utilizar una restricción de midpoint, en este caso, con este punto y esta línea, este punto de acá y esta línea. Y luego con este punto, perdón, y esta línea. Y luego a estos puntos que ya están unidos a la línea, les creamos un midpoint, un coincidente, perdón, a las líneas que creamos anteriormente. Luego de eso, ya tenemos centrado nuestro rectángulo y ahora sí podremos poner las dimensiones. Una dimensión horizontal para esta línea, entre este punto y este punto. Cabe aclarar que hay que seleccionar bien los puntos para que pueda definirse la dimensión, y aquí le vamos a poner una dimensión vertical y una dimensión horizontal en este caso. Entonces, para la dimensión vertical y la dimensión horizontal, que en este caso están trocadas, cabe aclararlo, nos fijaremos en la guía. En este caso la vertical es de 60 y la horizontal es de 30, según los valores que tenemos. En esta vertical va a ser de 30 y en esta horizontal va a ser de 60. En este caso también tenemos que cambiar las unidades a milímetros y veremos 30 y aquí 60. Eso sería todo para esta figura, por así decir, esta sección que acabamos de crear. Pero simplemente esto es un sketch, entonces por lo tanto volvemos al modeling y lo que vamos a hacer ahora es crear esta sección, pues separar esta superficie y crear una sección dentro de esta superficie. Entramos a Tools. En Tools seleccionamos Face Split y vamos a seleccionar en esta superficie y el sketch que acabamos de crear. Entonces en este caso seleccionamos las 4 líneas para demostrar cuál es la sección y vamos a generar. Y como podrán ver, se separaron la superficie y la sección que acabamos de hacer. Esta sección se hace con la intención
de que en el momento de poner la carga solo va a estar en esta sección que acabamos de crear. Lo que haremos ahora es trabajar con la parte inferior, en especial con este cuerpo, en donde veremos que tenemos por medio de un pin una unión entre el cuerpo derecho y el izquierdo, entre este que voy a seleccionar, en este caso entre este y este de acá. Listo, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en ellos, entonces por lo tanto seleccionar los dos y vamos a ocultar lo demás. Con la misma opción que utilizamos anteriormente, vamos a ir a Tools, a Face Split, y en este caso vamos a seleccionar esta superficie, pero vamos a seleccionar en vez de la otra sección el borde de aquí. Entonces aplicamos y generamos. Ahora podremos ver cómo tenemos dos secciones distintas, la sección del pin que no está con esta pieza y la otra sección que sí está dentro de la pieza, que sí tiene como el contacto directo, por así decirlo. Entonces listo. Ahora qué vamos a hacer, vamos a abrir los demás cuerpos, a mostrar los demás cuerpos y trabajar con esta zona de acá. Esta zona de acá vamos a hacer lo mismo. Entonces seleccionamos estas dos, ocultamos las demás, la herramienta de Face Split, seleccionamos esta superficie, aplicamos y seleccionamos este borde, este de aquí, aplicamos y generamos. Listo, entonces ahora sí aparecemos lo demás, seleccionamos y mostramos todo. Y estas serían todas las modificaciones que realizaríamos en nuestro cuerpo a analizar. Entonces luego de esto vamos a cerrar el Design Modeler. Ya en este caso tenemos las 16 partes. En este caso cerramos el Design Modeler. Lo siguiente será trabajar con la herramienta de Model. En este caso abrimos Model, esperamos un poco a que cargue y ya cuando lo tenemos vemos nuestra geometría. Entonces abrimos esta sección de geometría y definiremos cuáles son los cuerpos con los cuales vamos a trabajar y cuáles vamos a tener análisis, que en este caso serían estos dos. Los demás cuerpos los vamos a trabajar como cuerpos rígidos, por lo tanto vamos a ir a la carpeta de la geometría y vamos a seleccionar todos los cuerpos que trabajaremos como cuerpo rígido. Entonces seleccionamos todos, en este caso, y deseleccionamos los que vamos a trabajar como cuerpo flexible. Aquellos cuerpos flexibles serán básicamente los que analizaremos, en los que veremos la malla, que tendrán por así las deformaciones y fuerzas. Entonces cerramos aquí en geometría y nos vamos a conexiones. Esta carpeta de contactos la crean por defecto, la vamos a eliminar, no nos va a servir para nuestro análisis y nosotros vamos a crear una carpeta nueva con esta opción de Connection Group y vamos a modificar primero el tipo de conexión, que va a ser por junta. Y yo voy a hacer una modificación aquí en las juntas fijas para que no las cree automáticamente porque mi software crea un error. En este caso no es necesario eliminarlo. Ya posteriormente las vamos a crear. Entonces en este caso las quito, selecciono no. Y voy a seleccionar clic derecho en Connection Group y crear automáticamente las conexiones. Entonces ya verán cómo nos crean nuevas juntas. Entonces ya tiene una junta para cada uno de los cuerpos. Entonces son juntas de revolución. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que en esta junta, vean que la sección que hicimos, la modificación que tuvimos, funciona, ya que creo la junta donde debía ser. Entonces vamos a renombrar todo con la intención de saber que son revoluciones, para luego cuando creamos las fijas no confundirnos. Y vamos a revisar cada una de estas juntas. Entonces en este caso vamos a modificar las juntas que estén trocadas, como por ejemplo, esa está bien, pero esa crank 2 to bearing tenemos que voltearlas, entonces usamos la opción de flip. En este caso revisamos las demás, esta también tenemos que trocarla, pero primero vamos a revisar que todas estén bien. Entonces esta última también está trocada, entonces vamos a seleccionar en flip. Entonces ahí obviamente pone una como fija y la otra como revolución. Y por último esta otra que habíamos visto aquí, count to bearing. Entonces en este caso le damos clic derecho y le seleccionamos en flip. Y aquí continuaré revisando uno por uno cada una de las conexiones, cada una de las juntas. En este caso con el fin de que no me cree, por así decirlo, un mal movimiento o que me pueda crear esfuerzos donde no los hay. En este caso voy a hacer todas las modificaciones. Aquí podrán observar uno por uno cada uno de los cuerpos, cómo trabaja la junta cuerpo a cuerpo.
todas las modificaciones que hago, cómo cambio el sistema. Como podrán observar en la parte derecha, en la vista de referencia, ya se podrán guiar para colocar las restricciones de cuál es el cuerpo que es fijo, cuál es el cuerpo que es móvil. Por último, lo siguiente a esto, ya luego de revisar uno por uno cuáles son las conexiones, lo que haré ahora es ver cuáles no son de revolución, sino que son fijas, porque él por defecto me crea todas por revolución, ya que yo leí la opción. Entonces en este caso esta la voy a cambiar, esta es fija, y también voy a cambiar otras por acá. Ya obviamente respecto al movimiento que tiene cada uno de los cuerpos, se define cuál junta es fija y cuál es de revolución. Entonces en ese caso cambio esta acá, está bien como revolución. La siguiente, esta la voy a cambiar también, primero la volteo ya que está mal y la voy a poner como fija. Como podrán ver, los nombres se pueden guiar mucho por cuáles son las que son fijas, que en este caso serían crank to crank. Estas no son de revolución, sino que son fijas. Estas crank rod to crank son por revolución, están bien. Pero si las que tengan que ver, las que tengan como referencia crank to crank, que sean por así decir estos soportes con los pines, estas sí son las que voy a modificar. Entonces, por ejemplo, esta crank to crank, esta también la voy a cambiar a fija, pero que todo la volteo para ver bien cuál es el cuerpo fijo. Y aquí voy a cambiar de revolución a fija. Listo, aquí ya tendría todos, me faltaría solo esa aquí, crank to crank. En este caso esta de revolución la voy a cambiar a fijo y listo. Ahora lo que haré es crear las restricciones o las juntas, las conexiones con el suelo, con la superficie, con el espacio, por así decirlo. Entonces van a ser fijas y van a ser estos soportes. Entonces en este caso selecciono el primero, voy a generar también otro fijo para este soporte, este segundo, y como tal para los cuatro. Entonces ya selecciono body ground en el cuerpo con el suelo, este también, y ya solo faltaría el otro. Entonces body ground con este de acá. Listo. Y esas serían básicamente todas las juntas que tendremos para nuestro análisis. En este caso ahora sí nos vamos a concentrar en la malla. Vamos a seleccionar los cuerpos como tal que vamos a hacer el mallado y vamos a seleccionar un mesh control, un método. En este caso vamos a utilizar el método de tetaedros y vamos a generar un sizing para que obviamente refine mucho más la malla, y este sizing le vamos a poner una dimensión de 3 milímetros. Entonces listo, con esto ya generamos la malla, vemos cómo nos queda nuestra malla. Y ahora sí, cuando ya tenemos la malla, ya tenemos como todas las conexiones, definiremos las cargas que vamos a realizar. Entonces nos vamos a estático estructural, vamos a crear una fuerza remota y la vamos a aplicar en la sección que creamos en el inicio. Listo, aplicamos, el sistema coordenado va a ser el que estamos trabajando y esto lo vamos a cambiar de vector a componentes. En este caso va a ser el componente Y. Entonces modificamos ese componente, pero lo vamos a hacer tabular. Ya cuando tenemos tabular, bueno, antes de realizar un comportamiento tabular, primero tenemos que definir en el estático estructural el número de pasos. En este caso vemos que hay solo 2 pasos. Entonces nos vamos a estático estructural. No, aquí no, estático estructural. Y vamos a poner número de pasos 4. Entonces vamos a seleccionar Stellar Deflection On para que lo analice de una mejor forma. Y en fuerza remota, en el componente de la tabular, vamos a eliminar primero esta columna, perdón, esta fila. Y ahora vamos a ver en la guía cuál es la magnitud, que en este caso es de menos 150 newton para la fuerza remota, menos 150 newton. Veremos cómo cambian todos los pasos. Y ahora vamos a crear la carga, que en este caso sería la rotación. En este caso va a ser una carga de junta. Entonces vamos a Loads. En Loads vamos a seleccionar juntas. En este caso está aquí de carga de junta. Y vamos a seleccionar cuál es la junta. En este caso, bueno, seleccionamos la equivocada. Vamos a buscar la correcta, que sería la de crank to bearing o bearing to crank.
En este caso sería exact bring set to ground, que eso sería como básicamente el principal movimiento. Definimos primero que todo la rotación, en este caso va a ser el tipo, la vamos a poner rotación y va a ser también tabular. En este caso ya tenemos 4 pasos y vamos a ver en la guía cuáles son los pasos. Entonces menos 90, menos 180 y menos 90. Entonces miramos primero que todo esa de acá para poder poner un dato, en este caso debe ser menos 90 grados. Listo, y vamos a cambiar también los otros a menos 180. O sea, aquí menos 180 y el de abajo menos 90. En este caso, para que nos muestre como igual, tenemos que poner menos 90 y esa acá también la cambiamos en 0 y menos 90. Listo. Ahí tenemos todo el movimiento y obviamente nos va a mostrar un comportamiento tabular para ver si converge o no converge nuestro comportamiento. Y listo, ya para finalizar solucionaremos el sistema. En este caso vamos a dar la deformación total y vamos a también generar otro análisis. En este caso vamos a seleccionar esa pestaña de Pro. En este caso seleccionaremos junta para ver cuáles son las reacciones que se tienen en una junta específica. En esta acá de junta y vamos a buscar la junta, o por así decir la conexión que queremos analizar. En este caso va a ser esa conexión del motor, o por así decirlo, que va a hacer girar o lo que va a mover ese sistema. En este caso sería el ground to bearing y listo. Ya cuando tenemos este vamos a darle a solucionar. Esperemos que nos cargue. Aquí voy a saltar un poco para mostrar ya la solución y vamos a tener ya el análisis de la deformación total con nuestro máximo y mínimo. Bueno, aquí voy a simular un poco el movimiento de nuestra mesa de nuestra plataforma, la cual realiza, como les comentaba, un movimiento translacional, en este caso completamente en el eje X, solo en el eje X, por lo tanto funciona bien. Y vemos, como lo decíamos, en el comportamiento tabular y en esta junta. En este caso, aquí tenemos el vector, probamos cuál es la fuerza en cada uno al pasar el tiempo, en tiempo real, y listo. Eso sería todo para lo correspondiente a la práctica número 10 de la materia Elementos Finitos de la Universidad de Antioquia.